Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy tengo un tema que madre mía. Me dejó en shock, estoy seguro de que a ustedes también los va a dejar igual. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que simplemente no nos lo esperábamos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje a un futuro no tan lejano. Un futuro donde las estrellas de las novelas turcas brillan con más intensidad que nunca. Hoy vamos a hablar de una noticia bomba, de una noticia que sacudió los cimientos del mundo de las novelas turcas, del mundo del espectáculo, del mundo de nuestros corazones. Sí, señores. Hoy nos adentraremos en la historia de Can Yaman y de Method Demir. Y no es cualquier cosa. Es algo que ocurrió el 5 de julio de 2025, y sorprendió a todo el mundo. Así que sin más preámbulos, prepárense para descubrir qué pasó, para desentrañar todos los detalles de esta noticia explosiva. Vamos a analizar, a especular, a emocionarnos y, por qué no, a suspirar un poquito. Vamos a sumergirnos en los rumores, las certezas, los secretos y las alegrías que rodearon este acontecimiento que paralizó al mundo del entretenimiento. Así que acomódense, pónganse cómodos y listos para enterarnos de todo. Pero antes de empezar, ya saben, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos las últimas novedades, los chismes más jugosos y las historias más emocionantes del mundo de las novelas turcas. Y no solo eso, también exploramos el fascinante universo de las celebridades, desde sus romances más comentados hasta sus proyectos más ambiciosos. Así que suscríbanse y únanse a la familia. *** el 5 de julio de 2025, el día que el mundo se detuvo ***. Bien, vamos a lo que nos interesa. El 5 de julio de 2025 el mundo se paralizó, o bueno, exagerando un poco, pero sí, las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo enloquecieron. ¿La razón? Una noticia inesperada, un anuncio que nadie vio venir. Can Yaman y de Method Demir. Sí, de ellos dos. ¿Y qué pasó? Pues básicamente, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la noticia era que se casaban. Imagínense el shock. Can Yaman, el galán por excelencia, con esa mirada que derrite corazones, esa sonrisa traviesa y esa presencia que llena la pantalla. Un hombre que ha conquistado el mundo con su talento y carisma, y que siempre ha sido un enigma en cuanto a su vida personal. Y de Method Demir, la reina de las comedias románticas, con esa sonrisa que ilumina cualquier día, esa energía contagiosa y esa capacidad de conectar con el público de una manera única. Dos estrellas, dos ídolos, dos personas que nos hicieron soñar, que nos hicieron reír y que en cada uno de sus proyectos demostraron su enorme talento y profesionalismo, y que de repente, decidieron unir sus vidas. La noticia se propagó como la pólvora. Los fans, los medios, los comentaristas de redes sociales, todos reaccionaron con asombro, incredulidad y, por supuesto, una inmensa alegría. Las preguntas comenzaron a inundar el ciberespacio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Había alguna pista que se nos escapó? ¿Fueron discretos o simplemente supieron ocultar muy bien su relación? ¿Esta era la noticia más grande del año? Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿cómo llegó este amor al altar? *** Los secretos de una boda íntima y paradisíaca ***. Bueno, los detalles de la boda fueron bastante discretos, pero afortunadamente para nosotros, los medios turcos hicieron su trabajo, y poco a poco la información comenzó a fluir. La ceremonia, según se supo, fue íntima, privada, algo muy al estilo de ellos. Un evento que reflejó su personalidad, su amor por la privacidad y su deseo de celebrar este momento especial rodeados de las personas que realmente importan. Se celebró en un lugar paradisíaco, una finca en Italia, país que ambos adoran. Imaginen la escena, rodeados de familiares y amigos más cercanos, con una decoración de ensueño que combinaba la elegancia con la calidez, con el sol italiano brillando sobre ellos, pintando un escenario perfecto. Un jardín exuberante, flores que perfumaban el aire, música suave y romántica, y una atmósfera de felicidad que se podía respirar. ¡Ay, qué romántico! Italia, un país con una rica historia, una cultura vibrante y una belleza natural incomparable, se convirtió en el testigo silencioso de este amor que florecía.
La ceremonia religiosa, por lo que se supo, fue sencilla pero emotiva. Khan y Demet se mostraron muy emocionados, felices y enamorados. Los votos matrimoniales, según filtraciones, fueron conmovedores y llenos de amor, con promesas de apoyo incondicional y de construir una vida juntos. Se dedicaron miradas cómplices, risas nerviosas y lágrimas de alegría. Y no es para menos, ¿verdad? Imaginen la presión, las expectativas, la atención mediática, pero ellos supieron mantener la calma y celebrar su amor de la manera que quisieron, con la gente que realmente importa. *** El camino al altar, secretos y rumores ***. Ahora, ¿cómo llegó este amor al altar? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones, los rumores y los detalles que se filtraron. Resulta que, aunque no lo creamos, Khan y Demet ya llevaban un tiempo saliendo, pero de una forma muy discreta. Recordemos que ambos son muy celosos de su vida privada, y aunque son estrellas a nivel mundial, siempre han priorizado su intimidad. Se conocieron, por supuesto, trabajando juntos en la famosa serie Erkenci, una serie que, además de ser un éxito rotundo en Turquía y en el mundo entero, se convirtió en el punto de encuentro de dos almas gemelas. Y como muchas veces ocurre en el mundo de la ficción, la chispa saltó también en la vida real. El ambiente de trabajo, la convivencia, la química que traspasaba la pantalla, todo contribuyó a que esa conexión especial que tenían se fortaleciera. Aunque en un principio se rumoreó que no se llevaban tan bien, que eran profesionales pero distantes, la verdad es que detrás de cámaras, la cosa era diferente. Con el tiempo la complicidad y el cariño fueron creciendo y el amor, como siempre, hizo de las suyas. Comenzaron a compartir momentos fuera del set, a conocerse a fondo, a descubrir sus gustos y sus sueños. Las largas jornadas de rodaje, las risas compartidas, los retos superados juntos, forjaron un vínculo irrompible. Eso sí, la relación fue muy discreta, muy privada. No hubo fotos de paparazzis, ni publicaciones en redes sociales que confirmaran el romance. Supieron mantener la distancia, proteger su intimidad y vivir su amor a su manera, lejos del ojo público y de la presión mediática. Disfrutaron de su compañía, se apoyaron en sus carreras y construyeron una relación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Hasta que, ¡bam! El anuncio de la boda, un bombazo inesperado que nos dejó a todos boquiabiertos. ***, la explosión en las redes sociales, fans y reacciones ***. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans, divididos entre la alegría y la incredulidad, comenzaron a comentar, a especular, a buscar cualquier detalle que confirmara o desmintiera la noticia. Las fotos, los vídeos, los hashtags, todo se viralizó en cuestión de horas. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se inundaron de mensajes de felicitación, de asombro y de entusiasmo. Los fans de Khan, los fans de Demet, y los fans de la pareja en general, celebraron este acontecimiento con alegría. Crearon montajes, vídeos emotivos y homenajes a la pareja, demostrando su apoyo incondicional. Algunos incluso se atrevieron a escribir fanfictions y a crear mundos imaginarios donde la historia de amor de Khan y Demet fuera el centro de todo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, un espacio donde la alegría y la celebración eran las protagonistas. No faltaron, por supuesto, las comparaciones con sus personajes en Erkenci. Los fans recordaron las escenas más románticas de la serie, las miradas cómplices, los besos apasionados y los momentos de felicidad que compartían Sanem y Khan, los personajes interpretados por Demet y Khan. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por momentos, y los seguidores se permitieron soñar con un final feliz que se hacía realidad en la vida real. ***, rumores y especulaciones, el lado oscuro de la fama ***. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores. ¿Cómo no? Siempre hay rumores y cuando se trata de celebridades, estos suelen ser más intensos y persistentes. Algunos decían que la boda fue precipitada, que habían decidido casarse por motivos, digamos, ajenos al amor. Algunos especulaban sobre un embarazo, sobre presiones familiares, o sobre la necesidad de tapar algún otro rumor. Otros, por el contrario, aseguraban que ya llevaban mucho tiempo juntos y que simplemente querían formalizar su relación. Decían que habían esperado el momento adecuado, que habían querido proteger su intimidad y que ahora, finalmente, estaban listos para compartir su felicidad con el mundo. Incluso se llegó a especular con que la pareja tenía planes de tener hijos pronto.
Lo cierto es que, más allá de los rumores, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir fue un acontecimiento que unió a sus fans en un sentimiento común, la alegría. Los rumores, aunque inevitables, no empañaron la felicidad que generó la noticia. El público, con el paso del tiempo, se enfocó en celebrar el amor, en desearles lo mejor y en disfrutar de la magia que la pareja irradiaba. *** La vida después de la boda, discreción y éxito ***. Lo que sí es cierto es que, independientemente de las circunstancias, el evento fue un acontecimiento. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir marcó un hito en el mundo de las novelas turcas y nos demostró que a veces, la magia existe. Fue un recordatorio de que el amor, la felicidad y los finales felices son posibles, incluso en el mundo de la fama y la atención mediática. ¿Y qué pasó después de la boda? Pues, la verdad, mantuvieron la misma discreción. No hubo luna de miel mediática ni entrevistas exclusivas donde contaran todos los detalles de su vida personal. Ellos simplemente siguieron con sus vidas, con sus trabajos, con su amor, sin necesidad de exponerse constantemente ante los medios. Can, por supuesto, siguió cosechando éxitos en sus proyectos internacionales. Demostrando su versatilidad y su capacidad de conectar con el público de diferentes culturas, continuó participando en producciones que la consolidaron como una de las actrices más importantes del panorama turco. Cada proyecto en el que se embarcaba era un éxito, y su trabajo se convirtió en sinónimo de calidad, profesionalismo y talento. Demet, por su parte, continuó protagonizando comedias románticas que nos hacían reír y soñar. Sus personajes, llenos de carisma y personalidad, conquistaron los corazones del público, que esperaban con ansias cada uno de sus nuevos proyectos. Continuó trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera y demostrando que era una de las actrices turcas más queridas y reconocidas. Y ambos siempre juntos, siempre apoyándose, siempre demostrando que el amor es posible. Se convirtieron en un ejemplo para muchos, un símbolo de que a pesar de los desafíos y las presiones, el amor puede triunfar. ***, una canción de amor, un regalo inolvidable ***. Y por cierto, una curiosidad, ¿sabían que, después de la boda, Can Yaman sorprendió a Demet con una sorpresa muy especial? Le dedicó una canción escrita por él mismo, donde le declaraba su amor y le prometía una vida llena de felicidad. La canción, que se convirtió en un éxito viral en las redes sociales, se tituló Mi amor eterno, y contaba la historia de su amor, desde el primer flechazo hasta la promesa de un futuro juntos. La letra, llena de romanticismo y sinceridad, conmovió a todos. Can, además de ser un actor talentoso, demostró su faceta de compositor y cantante, creando una melodía que reflejaba el amor que sentía por su esposa. El gesto, lleno de amor y creatividad, se convirtió en un símbolo de su relación, un recordatorio constante de su amor y de la importancia de los pequeños detalles. ***, los altibajos del amor, crisis y superación ***. Pero la vida, como sabemos, da muchas vueltas. Y aunque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir parezca sacada de un cuento de hadas, también tuvo sus altibajos. Hubo momentos de crisis, de dudas, de rumores de separación, y aunque parecía que eran la pareja perfecta, tuvieron que luchar para mantener su relación. Las largas jornadas de trabajo, la distancia física, las presiones mediáticas y, por supuesto, las diferencias personales, pusieron a prueba su amor en varias ocasiones. Los rumores de infidelidad, las discusiones públicas y los momentos de crisis generaron preocupación entre sus fans. Pero afortunadamente supieron superar las dificultades, mantener la llama del amor encendida y demostrar que con trabajo y compromiso, el amor puede vencer cualquier obstáculo. Supieron comunicarse, apoyarse y priorizar su relación. ***, el amor que triunfa, un ejemplo de vida ***. Hoy en día, Can y Demet siguen juntos, felices y enamorados. Siguen siendo un ejemplo de que el amor verdadero existe y de que, a veces, las historias más bonitas son las que menos te esperas. Siguen demostrando que el amor puede con todo, incluso con la fama, la presión y la atención mediática. Han demostrado que la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo son fundamentales para mantener una relación sana y duradera. Han aprendido a proteger su intimidad, a no dejarse llevar por los rumores y a priorizar su felicidad. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de amor incondicional y de la importancia de luchar por lo que uno quiere. Han demostrado que con esfuerzo y dedicación, se pueden construir relaciones sólidas y duraderas, incluso en el mundo de la fama y la atención mediática.
Un legado en el mundo de las novelas turcas Y bueno amigos, hasta aquí llega la historia de la impactante noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Una historia que nos demostró que en el mundo de las novelas turcas todo es posible. Una historia que nos hizo soñar, reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Un evento que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento turco, demostrando que el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Su historia ha sido una fuente de inspiración para muchos, un recordatorio de que el amor verdadero existe y que con esfuerzo y dedicación, se pueden construir relaciones sólidas y duraderas. La boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que a pesar de los desafíos y las presiones, el amor puede florecer y transformar nuestras vidas. Su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo de las novelas turcas. Resumen y reflexiones finales. Así que para resumir, hoy hemos hablado sobre la boda sorpresa de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, un evento que sacudió el mundo del espectáculo turco. Hemos repasado los detalles de la ceremonia, los rumores, las especulaciones y por supuesto, el impacto que tuvo en sus fans. Hemos visto cómo a pesar de la fama y la presión, lograron mantener su relación y construir una vida juntos. Una historia de amor que nos inspira y nos demuestra que en el amor, todo es posible. Hemos explorado los desafíos que enfrentaron, los momentos de crisis que superaron y la perseverancia que los llevó a construir un futuro juntos. Su historia nos enseña que con trabajo y compromiso, se pueden superar cualquier obstáculo y que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier adversidad. Preguntas y reflexiones para el público. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la noticia de la boda? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Cuál es su escena favorita de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? ¿Qué mensaje les deja esta historia de amor? ¿Qué lecciones podemos extraer de la relación de Can y de Mehmet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. ¿Creen que la discreción fue clave para mantener su relación a flote? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la vida de las celebridades y cómo afecta a sus relaciones personales? ¿Consideran que la fama y la fortuna pueden ser un obstáculo para el amor? ¿O creen que, por el contrario, pueden fortalecer los lazos de pareja? Y por supuesto, antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Aquí encontrarás análisis profundos, entrevistas exclusivas, y todo lo que necesitas saber sobre tus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.